Bienvenidas y bienvenidos a la penúltima videoconferencia del ciclo de presentaciones de los grupos de trabajo del bienio 2024-2025 de la CEA. Antes de comenzar, les informamos que esta sesión cuenta con servicio de transcripción. En la barra inferior de Webex, a la izquierda encontrarán el icono de transcripción. Allí pueden seleccionar el idioma de su preferencia. Les invitamos a elegirlo ahora para continuar con la videoconferencia. El día de hoy presentaremos los resultados del grupo de trabajo Datos sobre Policías. Nos acompaña como panelista Adrián Franco, quien es vicepresidente del INEGI de México y quien presentará la guía de referencia sobre registros administrativos de la policía en América Latina y el Caribe. Esta guía constituye una base metodológica para fortalecer los registros administrativos generados por las instituciones policiales de la región. Además, identifica desafíos y buenas prácticas para la producción de información estadística en materia policial, junto con el uso de clasificaciones y estándares internacionales. Este grupo de trabajo contó con la participación de México, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana y Uruguay. Para dar inicio, dejo con ustedes a Adrián Franco, y les recordamos que al finalizar la presentación el panelista responderá a sus preguntas. Pueden escribirlas en el chat en cualquier momento para que sean consideradas. Adelante, Adrián. Muchas gracias, Denise. Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto saludarlos desde una fría Ciudad de México. Me da mucho gusto verlos en esta oportunidad. En primer lugar, quisiera agradecer pues, a la División de Estadística de la CEPAL, desde luego al INE de Chile, nuestros colegas que siempre desarrollamos muchos trabajos de manera conjunta, tanto con la División de Estadística, como con el INE, como con todas y todos ustedes. En particular a Andrea Murden y a Denise Viera, que nos acompañan el día de hoy en esta mañana. Agradecerles todo su apoyo para participar en esta sesión de la muy importante red de transmisión del conocimiento y platicar con ustedes sobre la presentación de resultados, como ya nos dijo Denise, del grupo de trabajo que se denominó Guía de Referencia sobre Registros Administrativos de la Policía para América Latina y el Caribe. Desde luego agradeciendo seguramente entre las y los invitados a esta sesión estarán nuestras y nuestros colegas que nos acompañaron en el trabajo de esta guía, en el desarrollo de los trabajos de esta guía, y que con mucho gusto vamos a conversar. Yo el día de hoy soy un mensajero de los resultados de este grupo de trabajo, en el que durante 2 años invertimos mucho conocimiento, muchas conversaciones, mucho diálogo, acompañados desde luego por la División de Estadística de la CEPAL y por la Secretaría Técnica, que fue el Centro de Excelencia para Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia de la UNODC. Si me ayuda, Dayana, con la presentación, por favor, para comenzar esta conversación el día de hoy. El grupo de trabajo, en efecto, si abres la presentación y la das a la siguiente, por favor. El grupo de trabajo, en efecto, como ya Denise nos platicó, estuvo integrado por 11 países inicialmente. Los ven ustedes ahí enlistados: Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, República Dominicana, Paraguay, Perú y Uruguay. Pero además participaron de manera directa también con este grupo Colombia, Puerto Rico y Guyana. Fueron otros 3 países que también nos acompañaron en los trabajos de esta guía o para elaborar esta guía. Siguiente, Dayana, por favor. Miren, lo que vamos a ver el día de hoy es en varias etapas de esta conversación. Primero, el desarrollo de estos trabajos y luego la estructura de la propia guía y algunos de los principales hallazgos. Del avance del grupo de trabajo, pues decirles a ustedes que fue un grupo de trabajo que nos permitió acompañar y ser acompañados por
una comunidad regional multilingüe. Los trabajos, tanto el cuestionario con el que recolectamos información, de cual vamos a platicar en un momento, así como los trabajos los podemos desarrollar tanto en inglés, en español y en portugués la diferente composición del grupo. Lo podemos desarrollar así. Desde luego, reitero, además de los países que inicialmente conformaron a este grupo, también tuvimos participación de otros países, participación intensiva o intensa de otros países que inicialmente no eran parte de este grupo. Entonces hubo un compromiso regional más allá de solamente los países que estaban en el grupo. Recibimos información también de diferentes otros países. Y algo que es un resultado per se ya del grupo de trabajo es que no solamente la dinámica con la que trabajamos, sino además los resultados mismos nos permiten ya ir configurando una red regional de expertos, tanto en las áreas dentro de las instancias de estadística, de nuestros organismos de estadística, como dentro de esos organismos de estadística pudimos generar espacios propicios para el análisis de estos datos, para la recolección y análisis de estos datos, pero también dentro de una relación ya muy cercana con instituciones de seguridad pública. Siguiente, por favor. Algo que fue también importante es que estuvimos muy de cerca con las instituciones de estadística y también con las instituciones de seguridad y justicia, brindando asistencia focalizada. Ahí nuestras secretarías técnicas, reitero, el Centro de Excelencia de UNODC o de Naciones Unidas para la Droga y el Delito, así como la División de Estadística de la CEPAL, nos acompañaron a tener muy de cerca para el desarrollo metodológico y para el desarrollo de las preguntas y el desarrollo técnico de la guía junto con los países. Entonces eso fue muy importante. El documento está basado completamente en evidencia, es decir, no solamente tiene una parte conceptual y metodológica, sino además construimos el documento a partir de la información que fuimos capturando de todas las instituciones de estadística y de seguridad y justicia. Pues se hicieron muchas presentaciones, tanto de resultados preliminares como ya en la parte final de la integración de la guía. Hubo un fortalecimiento para la recolección de datos, que también es un resultado per se de este trabajo, es decir, las propias instituciones de estadística y las instituciones de seguridad pública en el proceso se iban dando cuenta de sus necesidades con base en los estándares que veníamos conversando y fueron fortaleciendo progresivamente sus datos. Entonces eso fue algo muy importante. Vamos a destacar al final de esta conversación una identificación de retos y de buenas prácticas de lo que fuimos encontrando desde luego en la construcción de la guía. Siguiente. Algo que referíamos es no solamente los países que formamos parte inicial del grupo, desde el 2023 hasta el 2025, que fue el grupo bienal, en el conjunto de la Comisión Estadística para las Américas, de la CEPAL. Formamos parte del grupo y además contribuimos información, sino ahí incluso marcamos de manera destacada que Guyana, Puerto Rico y Colombia nos acompañaron en este proceso aportando mucha información. Desde luego en todo este ir y venir, pues tuvimos diferentes respuestas de parte de todos los países y las vamos a ir viendo. Las respuestas, evidentemente, algo que desde origen sabíamos y así y con ese axioma trabajamos, es que no todos los países iban a tener toda la información. Pues de hecho ese es parte del reto. Acuérdense, o mejor dicho, recordarles que el trabajo inicia tomando en consideración unos lineamientos que a nivel internacional o para el nivel internacional publicó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en materia de registros administrativos de policía. Entonces, al hacer publicados estos lineamientos, estos guidelines de Naciones Unidas, lo que quisimos hacer es hacer un símil y homologar los esfuerzos de las instituciones de estadística en América Latina, no solamente para que tuviéramos mejores datos, sino además también para alinearnos a ese estándar internacional. Entonces, ya sabíamos de origen que ningún país iba a tener completamente toda la información que está en esos guidelines o en esos lineamientos de Naciones Unidas. Y es así no solo para los países de América Latina, sino para todo el mundo.
Cuando se saca generalmente un estándar a nivel internacional, ya sabemos que de entrada es una estructura conformada por concepto, por métodos, por espacios técnicos, pero además son aspiracionales, es decir, es a lo que aspiramos todas las instituciones, en este caso de estadística, para completar. Entonces, no tendría caso que nos pusiéramos un estándar internacional que todos cumplimos, porque eso ya dejaría de ser el estándar, esa sería la base mínima y tendríamos que pasar a una siguiente etapa donde otra vez no todos los países pudiéramos cumplir con la información. Entonces, aquí nomás solamente es para señalar cómo fue la contribución, pero además decir que incluso en aquellos lugares donde no había información, ese hecho ya era per se un conjunto de información de una necesidad que los propios países fueron detectando. Siguiente, por favor. Dentro de la guía de referencia, siguiente, por favor. Bueno, pues el documento se llama, ya sabemos, guía de referencia sobre registros administrativos de la policía en nuestro continente. El contenido de la guía, para quienes no lo hayan visto, ya está en la página de internet de la CEA, ya lo hemos socializado bastante el documento, tanto en su edición en español como la edición en inglés, también ya hay una versión en inglés circulando, ya oficial. Entonces, el contenido del documento es básicamente en esta estructura, se los platico muy, muy rápido, es un documento bastante amplio. En la presentación, bueno, pues hay un alcance de la guía, hacia dónde nos queremos mover en la construcción de la guía. En la parte de justificación, como en todos los documentos metodológicos, pues viene una donde se resalta la importancia de recolectar y aprovechar registros administrativos por parte de las instituciones policiales. Aquí simplemente señalar o subrayar, mejor dicho, el reto que enfrentamos las instituciones de estadística de América Latina. Hace 15 años prácticamente éramos 2 o 3 instituciones de estadística de América Latina, a lo mucho, que recolectábamos algunos datos de la policía, ¿no? La verdad es que con el trabajo de muchos años del Centro de Excelencia, con los trabajos que hemos desarrollado en la CEACEPAL, en esta materia, no solamente con este último bienio, sino los bienios anteriores, desde hace 15 años, fueron avanzando mucho en la construcción de estadísticas de seguridad y justicia ya varios países. Entonces, ya teníamos una base mínima, digamos, o por lo menos el entendimiento de que las instituciones de estadística era parte de su trabajo, ¿no? Acuérdense ustedes también que ha habido varias resoluciones de la Conferencia Estadística de Naciones Unidas respecto a la necesidad de atender los temas de estadísticas de seguridad y justicia. Entonces ya teníamos una base de la cual partimos, pero de todos modos hay que resaltar siempre que esto es un trabajo muy importante, porque si hay un fenómeno que cruza prácticamente a toda nuestra región, pues evidentemente es el tema de seguridad y de justicia. Entonces, por eso el importante rol que tenemos como instituciones de estadística para configurar esta información, recolectarla, procesarla, divulgarla, difundirla, y nuestra relación muy importante con las instituciones que están a cargo de esas materias. Bueno, hay una presentación de los lineamientos, está un marco metodológico. Evidentemente el marco metodológico está basado en estos lineamientos de Naciones Unidas contra la droga y el delito y su potencial adaptación para América Latina. Siguiente, por favor. Viene también el contexto nacional. Aquí este es muy importante porque se hizo una investigación y un análisis compartido con todos los países para destacar las estructuras, es decir, el diseño institucional, organizacional de las policías, de lo que fuimos encontrando en América Latina. Eso es muy importante porque la estadística no se produce por generación espontánea, evidentemente responde al diseño institucional y organizacional de las instituciones en América o en todo el mundo. El contexto internacional, pues es básicamente el proceso que platicábamos. Las fuentes de información estadística se refiere a cómo se recolecta o cómo se produce la información. Y hay varias fuentes, las principales son los censos, es decir, una recolección homogénea, consistente y comparable en el tiempo para todos, a través de cuestionarios, encuestas probabilísticas en hogares o en este caso también en las instituciones de seguridad, y desde luego el centro del trabajo, que son los registros administrativos, es decir, ir a las instituciones directas y obtener los datos de sus registros. Entonces son las fuentes principales
que se tienen. En este caso nos dedicamos exclusivamente a los registros administrativos. Y bueno, pues una primera parte es un diagnóstico inicial sobre cómo andamos en las diferentes dimensiones. Hay 6 dimensiones que cubre la guía de referencia. Entonces, cómo estamos y sobre todo cómo íbamos a entrar a solicitar información de las instituciones policiales cuando los sistemas de información de las policías pues son muy heterogéneos, no solamente entre países, sino en regiones de los países. A nivel doméstico son muy distintos e incluso por niveles de autoridad son distintos sus sistemas de registro. Entonces, ¿cómo están la base para hacer los registros administrativos de policía? Siguiente, por favor. Algo importante también es que se generaron algunos indicadores y variables para el análisis y el monitoreo de las dimensiones, de las diferentes dimensiones y de la información que fuimos encontrando en el trabajo, en el transcurso del trabajo. Hay una identificación de buenas prácticas, ya lo dijimos, para la generación de información estadística. Las buenas prácticas es importante porque al final del día la socialización o buscar socializar aquellas cosas positivas, que estuvieran alineadas a los lineamientos que estamos buscando, a esta aspiración en la que estamos encontrando, evidentemente documentar esas buenas prácticas, aunque fuera de una forma modesta, permitiría a otras instituciones acercarse a ese país del cual se documentó una buena práctica y preguntarle, a ver, colega, ¿cómo haces tú para desarrollar este trabajo? ¿Cómo haces tú para tener estos mejores registros? ¿Cómo haces tú para homologar? ¿Cómo haces tú para, incluso hasta para acercarse en muchos casos a las instituciones de seguridad y de justicia? Bueno, hay una parte también importante, es el enfoque. No podíamos dejar fuera el enfoque, perspectiva de género, derechos humanos e interseccionalidad. Al recolectar datos, al procesar esos datos, no podíamos dejar de lado este enfoque. Entonces, este fue un trabajo que incluso nos llevó a interactuar pues, con las instancias colegiadas de la CEACEPAL que tienen que ver con los temas de género, derechos humanos e interseccionalidad. Entonces, hubo también ahí un apoyo de ese trabajo. Y al final hay una serie de retos y recomendaciones finales en el propio documento, pues para seguir por parte de las instituciones. Siguiente, por favor. Hay un apartado de conclusiones que al final del día es simplemente un resumen muy rápido de todo el proceso, del trabajo. Y bueno, al final anexos como los cuestionarios, tabulados por país, tabulados por dimensión, las limitaciones que tenemos en los países que documentamos información en esto que afectan la capacidad de registrar información estadística. Entonces, de manera muy importante está en estos apartados. Hay información también relevante ya para el detalle de cada una de las dimensiones y del trabajo en los países, es decir, de las capacidades que tenemos los países para generar información estadística en materia de policías. Siguiente, por favor. Algo que, bueno, vamos a ver algunos de los resultados. No son todos, la verdad es que tardaríamos mucho en presentar todos los resultados de lo que encontramos. Ustedes imaginarán en el trabajo con estos 14 países y, bueno, otros más con los que fuimos trabajando, imaginarán que el caso por caso, pues nos daría mucho tiempo, nos daría mucha información para conversarla. Esto fue conversado muchas veces en las reuniones que tuvimos muchísimas reuniones en donde los propios países se hacían acompañar, las instituciones estadísticas se hacían acompañar de sus contrapartes en las instituciones que son autoridades de seguridad o las que se encargaron de los temas, o los que se encargan en esos países de los temas de seguridad y de policía. Y es muy interesante, o fue muy interesante ver no solamente el intercambio entre las instituciones de estadística, sino incluso entre los propios policías, o sea, ver a policías de un país o encargados de los temas de policía de un país, interactuar con los encargados de policía de otro país respecto a los registros administrativos. Entonces fue un aprendizaje continuo y de una socialización muy, muy importante. Entonces eso tenemos hay mucha información en los propios lineamientos y en la documentación, en la guía y en la documentación. Aquí, por ejemplo, nada más algunos detalles de la información que vamos encontrando que hay que destacar. Decíamos, hay dimensiones, hay 6 dimensiones en la guía de referencia, son las columnas que ustedes ven aquí. Hay una dimensión de recursos humanos, de los hechos delictivos,
de los arrestos y las detenciones, de las incautaciones, del uso de la fuerza por parte de las autoridades de seguridad o de policía y de conducta profesional. Son las 6 dimensiones, son las mismas 6 dimensiones que tiene los lineamientos, incluso allá son a mayor profundidad, aquí solamente son las 6 dimensiones que ocupamos. Y luego en las filas ustedes lo que encuentran es algunos de los criterios más básicos, pero muy importantes, porque esto nos da idea de cómo estamos en capacidad institucional en la región para este tema, ¿no? Por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es el porcentaje de las variables. Cada una de estas dimensiones tiene un conjunto de variables adentro, de lo que fuimos encontrando y de lo que no encontrábamos, ¿no? Por ejemplo, si las variables eran para la primera fila, si las variables están todas y son del conocimiento de todos en la corporación, bueno, veamos en la primera fila, por ejemplo, recursos humanos es lo más, digamos, lo más estándar o algo de lo más estándar. Y además de lo más estándar, es algo de lo que más se trabaja en las instituciones policiales, pues simplemente el número de personas, el sexo, las jerarquías, los sueldos, su disposición, dónde se encuentran ubicados, su rol día con día, etcétera, etcétera, son temas de recurso humano. Pues esa es la que tiene más, no tiene el 100%, ese es un tema, pero es de la que tiene más registro. Luego, los hechos delictivos, 62%. De todas las variables, 62% sí están registradas todas. Arresto y detención, 58%. Y cautaciones, casi la mitad. Y conducta profesional, 62%. Dos terceras partes. Pero vean ustedes uso de la fuerza. Uso de la fuerza no solamente es una dimensión, sino es un conjunto de variables que pocos países tenemos claro en el registro administrativo de las policías. Y es un tema importante, es un tema muy importante. Entonces, pero pocos países tenemos muy pocas variables de esta dimensión. Algunas otras consideraciones, pues las variables sí estaban, pero solo para ciertos casos, no para todos. Es la segunda fila. La tercera, pues, es la contraparte, es donde no tenemos la variable, no se recorrectan datos de esa variable. Vean ustedes otra vez, uso de la fuerza, prácticamente dos terceras partes de todas esas variables para todos los países no están registradas. O sea, no registramos uso de la fuerza. Si ustedes ubican, por cierto, en la coyuntura, el tema de uso de la fuerza, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos, ahora con los operativos de la autoridad ICE, que es la de migración, ustedes verán que el tema de mayor relevancia y de riesgo para la implementación de cualquier política, pues es el uso excesivo de la fuerza. Entonces, esos registros de uso de la fuerza son los que deberíamos de tener en la región. Dos terceras partes, reitero, no lo tienen. Hay una tercera parte de todas estas variables que no tenemos en la región, que tienen que ver con el arresto y la detención y con conducta profesional. Entonces, son oportunidades muy importantes que tenemos en la región, de las que fuimos diagnosticando en este proceso. Reitero, todo esto está basado en evidencia. Fueron las autoridades estadísticas más las autoridades policiales las que de manera conjunta completamos esta información, y del proceso de esta información es lo que tenemos en esta primera imagen. Pero tan solo este cuadro ya nos da idea, mis estimadas y mis estimados, digamos, de la capacidad institucional que en general tenemos en las policías en América, y además en la región, en América Latina y el Caribe, pero como una muestra. Pero además nos da mucho pie a que tengamos que mejorar esto, no solamente como un ejercicio, digamos, estadístico, sino además como un ejercicio también de las operaciones de las propias policías, que eso tiene otra serie de consecuencias que nos daría como para 2 o 3 paneles de esta naturaleza. Siguiente, por favor. Otro resultado muy interesante es cómo registramos, por ejemplo, ya hablando del proceso estadístico, cómo registramos las variables, ¿no? Utilizamos catálogos, utilizamos diccionarios de variables, tenemos buenos sistemas de información, todos capturamos de manera homogénea, consistente, comparable en el tiempo y en el espacio las variables. No, la realidad es que no. Tenemos muchas áreas de oportunidad en esta forma, en las formas en las que registramos las variables en América Latina. Por ejemplo, las mismas seis dimensiones que ustedes ven aquí,
¿Cómo la registramos, no? ¿Con qué mecanismo la registramos? La primera línea dice registro inicial en papel sin digitalización posterior. Pues ya somos, afortunadamente, ahí lo vemos, todavía hay un 7% en tema de recursos humanos o 5% de arresto y detención a nivel región, a nivel de estos países que estudiamos, pero esto debería de tender prácticamente a cero, como es el caso de otros temas, ¿no? Pues no es que estemos ocupando papel para hacer estos registros. Luego una segunda opción es registro inicial en papel y después lo digitalizamos, que eso pues evidentemente es un retrabajo, todas y todos sabemos aquí que es, lo tomo en el papel y luego se lo paso a otras personas y otras personas empiezan a completar sistemas. Entonces, incluso en el caso de las variables más, digamos, más comunes, como son recursos humanos, hay una tercera parte de procesos que así se realizan. El caso de hechos delictivos también es casi un 30%, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, sí es importante que estos retrabajos pues vayan bajando, reitero, al tema del registro administrativo policial. Luego viene un registro inicial, una posibilidad es un registro inicial en formato digital y sin validación, pues es poco, pero sí todavía hay consideraciones, sobre todo en hechos delictivos e incautaciones. Es decir, la validación es importante porque al no tener un sistema que de entrada nos diga cuál es lo que se incluye y lo que se excluye en una variable o un catálogo para saber qué es lo que estamos incluyendo o excluyendo en una variable, evidentemente tiene que haber un retrabajo de la validación de esa variable que estamos capturando dentro de cada una de estas dimensiones. Aquí no hay, en algunos casos, ahí como se refiere, no hay una validación posterior, lo cual pues nos deja con cierto margen de, digamos, de error en la propia variable. Y luego viene una cuarta opción que es un registro inicial en formato digital con validación posterior. Pues ahí ya notamos que en la región hay un esfuerzo relativo hacia ese fin. Es decir, ya podemos observar que nuestras instituciones, tanto estadísticas como sobre todo las policiales, están haciendo este tipo de registros este es de policías, perdón, va al registro inicial y luego lo validamos de la misma forma, es decir, al registro digital. Ahí vemos la mitad casi de materia de recursos humanos, 40% en hechos delictivos, la mitad en conducta profesional, un poco menos en arresto y detención, una tercera parte, uso de la fuerza, 27% en aquellos casos en donde lo hay, 27% y 28% en incautaciones, ¿no? El no aplica se refiere a aquellas donde no se recolectan algunas variables por dimensión, por eso dice no aplica. En realidad no es que no aplique, simplemente es yo no recolecto esa variable, por lo tanto, pues no te respondo de cómo hago ese proceso, esa es inexistencia. Entonces, ahí por eso vemos también niveles muy altos en uso de la fuerza, por ejemplo, en arresto y detención, incluyendo conducta profesional. Entonces, esto también nos da una fotografía amplia del cómo están los registros en nuestras instituciones policiales. Siguiente, por favor. Bueno, el número de variables registradas con catálogos predefinidos, eso es muy importante, teniendo un catálogo, es decir, sabiendo por parte de las autoridades qué es lo que estoy incluyendo en cada una de las variables, pues es muy importante. Aquí destacar, por ejemplo, Uruguay, Panamá o Dominicana, que tienen más registros conforme catálogos. Los menos, Puerto Rico, Guyana, incluso México, son los que tienen más, los que tienen menos variables registradas o Guatemala con algún tipo de catálogo predefinido o reglas de llenado por país. Ahora, esto no es fácil en razón del diseño institucional o organizacional de las policías, y eso lo vemos desde el principio. Una policía descentralizada federal, por ejemplo, como el caso de Brasil o el caso de México, evidentemente que necesita no de un catálogo único de registro o reglas de llenado por las variables. Evidentemente vamos a necesitar tantos catálogos como se tengan autoridades de seguridad, incluso en un país que tiene una sola policía o que tiene una policía dividida en ciertas, en divisiones, que la tiene construida por divisiones, cada una y por materias, cada una de ellas tiene formas diferentes del registro,
etcétera, etcétera. El que tengamos diferencia en la función de la policía, el que tengamos diferencia en la regionalización de la policía, no es malo, es parte del diseño institucional y organizacional. Lo que hay que comprender aquí es que independientemente, o mejor dicho, asumiendo esas diferencias, lo importante es que se cuente con un catálogo o con unas reglas de llenado por cada una de esas policías. ¿Por qué? Porque solo y solo así vamos a saber qué es lo que se está incluyendo en un cuadro de una variable, en una variable, qué es lo que se está excluyendo y lo que se incluye en cada una de esas variables. Entonces, aquí no es que tengamos un catálogo único, tampoco es aspiración ni de los lineamientos de UNODC, como no es aspiración de esta guía, el que exista un catálogo único. Simplemente lo que sí podemos hacer es que se tengan catálogos y que esos catálogos vayan uniformados lo más posible. Eso es conveniencia para las autoridades de policía. Es así el caso, y lo pongo aquí como ejemplo, el caso de la clasificación internacional de delitos con fines estadísticos, que fue aprobada por la Conferencia Estadística de las Naciones Unidas en el 2015, si mal no recuerdo, con el cual se ha trabajado a nivel internacional, y en esa clasificación internacional sí podemos hacer comparables independientemente de las diferencias legales, es decir, de los marcos normativos, del diseño institucional, del diseño organizacional, de las culturas, de lo que sea, independientemente de todo, sabemos que cuando un país incluye una variable que se llama homicidio doloso o homicidio culposo, un asalto, un robo, un asalto sexual, etcétera, etcétera, sabemos bien a bien qué es lo que están registrando en esa variable. Es un trabajo muy amplio, pero ahí lo podemos hacer porque no estamos considerando el resto de las cosas, es decir, la clasificación internacional nos permite llegar a ese grado. Acá no es la aspiración crear un catálogo único de todas estas cosas, simplemente es saber en primer lugar si lo tienen y segundo si esos catálogos van más o menos homogéneos y consistentes y comparables en el tiempo. Pero lo importante es que se tenga un catálogo, que esa es la puerta de entrada para hacer homogéneo lo demás estadísticamente hablando. No buscar cambiar tampoco las formas normativas que tienen las distintas policías, porque nunca acabaríamos. Siguiente, por favor. Respecto de los mecanismos de información o de registro, léanse sistemas. Bueno, sistemas hay una infinidad. No recuerdo que hayamos hecho un listado de todos los sistemas de información que fuimos encontrando. Sin embargo, lo que sí sabemos es que, por ejemplo, para recursos humanos, la dimensión de recursos humanos, sí hay más sistemas que para el resto de las otras dimensiones. Y eso es normal. Decíamos de principio, pues es la constitución de los cuerpos de policía, es pues cuántas personas son, los géneros, las jerarquías, los sueldos, las distribuciones geográficas, etcétera, etcétera. Entonces, recursos humanos es la dimensión que más ocupa un sistema de información, mecanismo de registro o administración de datos. Luego vienen hechos delictivos, no en el 100%, pero de manera importante en el 92% en la región, en los países estudiados. Arresto y detención e incautación también tienen un importante 85%, debería de ser más, desde luego. Conducta profesional 62% y uso de la fuerza en aquellos casos en donde se documenta o se tiene información sobre uso de la fuerza en un 31%. El resto tiene otro tipo de registro. Y esto es algo importante, sobre todo para las autoridades de seguridad y justicia. Si no entra en un sistema, entonces, ¿dónde está la información? Es decir, la información institucional, organizacional, pues debería estar toda en un sistema, no solamente para ejercicio de la función, sino también para el registro de las operaciones. Eso es información estratégico-operativa, es para las instituciones de seguridad y justicia. Para los estadísticos eso se convierte después en información estadística procesable, pero para las autoridades de seguridad y de justicia sobre todo es información muy importante. El contar con sistemas de información en donde formales, digamos, dentro de las instituciones, donde estas dimensiones y sus variables, todo el conjunto de variables que van adentro, queden debidamente registradas. Siguiente, por favor. Vamos a ir un poco más rápido. Bueno, este es un mapa muy rápido de una fotografía del número de variables que no se recolectan por dimensión de acuerdo a cada país. Si ustedes ven,
prevalecen los grises, los grisáceos a lo largo de, de todas las barras. Pues principalmente eso tiene que ver con uso de la fuerza y operaciones de incautación, ¿no? Ese es donde menos registro tenemos de acuerdo al estándar internacional, es donde menos registro de variables tenemos y evidentemente son áreas de oportunidad para todos los países. Si ustedes ven, los países tienen diferentes configuraciones, desde luego, no esperamos que todos sean homogéneos, tienen muchas configuraciones. Y una tercera que aparece de manera consistente, aunque no en todos los países, aunque no con los mismos tamaños que uso de la fuerza y operación, es el tema de arresto y detención también. Faltan ahí bastantes variables, entonces son oportunidades para los propios países. Siguiente, por favor. Respecto al total de variables en formato digital, el total, digamos, lo aspiracionales son 132 variables. De esas 132 variables totales que se registrarían en un formato digital, bueno, pues vemos ahí cuál es el comportamiento en los diferentes países, Puerto Rico, Colombia, algunas policías de Chile, no todas, sino ahí están las policías distintas, son las que menos tienen, las que más tienen Uruguay y Panamá son las que más tienen de registro en formato digital. México y Dominicana también por ahí están entre los más altos. Pero reitero, para todos hay áreas de oportunidad aquí, muy importantes en mayor o menor grado, conforme al estándar que hemos establecido o que tenemos aquí como definición de esas 132 variables para el registro en formato digital. Siguiente, por favor. Los que tienen mecanismos de registro administración diferentes, todos distintos, incluso en la mayoría de los países hay más de un sistema de información o mecanismo de registro. Bueno, pues decíamos hace un momento, recursos humanos, de ofensas criminales, son de las que más tienen, igual que el arresto y la detención. El arresto y la detención porque es un registro, incluso registro de personas. Las personas que son detenidas, evidentemente se tiene que tener un registro de ellas. Para incautaciones son un poco menos, uso de la fuerza ya los menos de todos, y para conducta profesional también son pocos. Pero estos, reitero, es la existencia de sistemas de información o de registro, que incluso adentro de cada una de estas cajas tendríamos que decir que hay mucho más de un solo registro a nivel nacional. Siguiente, por favor. Las categorías internacionales, es decir, el estándar internacional, cómo se comporta en los diferentes países, en razón de todas las categorías que tenemos, que son 71 categorías. Bueno, ahí ven ustedes desde Uruguay y Dominicana, que son las que más categorías atienden con sus sistemas de información, hasta Guatemala o Chile en alguna de sus policías, es de las que menos tiene. Pero reitero, para todos los países, si ustedes observan, hay importantes áreas de trabajo a desarrollar en los siguientes años en materia de registro administrativo de las policías. Siguiente, áreas de oportunidad y buenas prácticas. Vamos a destacar algunas. Hay mucha documentación sobre ello en la propia guía. Por ejemplo, como áreas de oportunidad, ya hemos venido conversando de algunas, es que no se recolectan algunas variables, no se sabe incluso si alguna variable se recolecta, y eso es sobre todo en las policías descentralizadas, es decir, en las policías que tienen una dispersión territorial, geográfica o jurídica distinta o muy distinta en la composición de las policías. Las variables a veces se recolectan, sí, para casos especiales, para algún tipo de acuerdo a la normativa, por ejemplo, en el caso de México, delitos federales contra delitos del fuero común, o sea, delitos comunes contra delitos federales, algunos de mayor gravedad o por cierta legislación, pues se recolecta para algunos tipos de delitos, pero no para todos, no son homogéneos el registro de estas, puede ocurrir seguramente así en otros países, o las policías locales contra las policías nacionales, pues no registran las mismas variables, aun cuando por la naturaleza del fenómeno, pues debería de estarse registrando. El dato a veces o la variable se registra en forma libre o abierta y eso dificulta después el procesamiento en lugar de estar circunscrita o estar delimitada por un concepto y por el encuadre que tenemos que hacer entre las inclusiones y exclusiones, pues se registra de forma abierta y en el momento del análisis es más difícil procesar este tipo de variables abiertas, ¿no?
Pues, a veces las variables sí se registran todas, pero no se conocen en la corporación, es decir, simplemente quedan en un registro y ya no se hace nada con ellas. Eso es importante que las propias autoridades de policía tomen decisiones con base en sus datos. A veces las instituciones de policía están buscando datos en otros lados y no voltean a ver sus propios sistemas de información. Ese es un comportamiento más o menos regular, excepto en muchas policías, digamos, de mucha avanzada, pero generalmente no voltean a ver sus propios datos. Entonces es importante ir creando una cultura de observar su propia información. A veces utilizamos catálogos, no tenemos catálogos, no hay reglas para los conteos o para los llenados de los registros, en fin, hay muchas oportunidades en el trabajo. Buenas prácticas cuando se recolectan los datos y se tiene el conocimiento en la corporación. Es decir, recolectamos datos y los damos a conocer de alguna forma dentro de la corporación es importante. Cuando las variables se registran de manera digital y tienen una validación también digital, es una buena práctica, eso lo hay. Y desde luego cuando tenemos catálogos o documentos metodológicos, bueno, nosotros le llamamos metodológicos, con que le llamaran manuales de registro o catálogos de registro, o diccionarios de registro en las policías, con eso sería suficiente, ¿no? No nos metamos tanto en líos conceptuales, sino básicamente es para que tengan un sentido de homogeneidad. Y aquellos países donde no les aplica porque no la levantan, bueno, pues evidentemente que es un área de oportunidad comenzar a levantar ese tipo de información. Siguiente, por favor. Algunos ejemplos de buenas prácticas en materia de, por ejemplo, por dimensión. No voy a mencionar todas, ahí las ven ustedes. La presentación está a disposición de ustedes también para que la revisen y de todos modos en cualquier momento pueden mandarnos correo y vamos a seguirnos viendo en esto por lo que sí, las siguientes etapas que siguen de este trabajo. Buenas prácticas, por ejemplo, en Uruguay y Brasil se registra la mayoría de las variables de personal. En Uruguay, República Dominicana, Ecuador, Chile, Brasil, se registra el apartado de datos de desempeño, no así en otros países. Por ejemplo, etnicidad, discapacidad e idiomas es algo que no se registra prácticamente en la mayoría de los países. Por ejemplo, en datos de personal, todos los países tenemos muchas oportunidades para mejorar, o datos de capacitación e incluso datos de desempeño, ¿no? ¿Qué significa desempeño para las policías? Bueno, pues hay una diferencia abismal entre un concepto y otro, entre un país y otro, incluso entre una región y otra, entre la jerarquía de los policías hay una definición de desempeño que varía muchísimo. Siguiente, por favor. La otra categoría, otra dimensión, en hechos delictivos, por ejemplo, Uruguay y República Dominicana sí hacen registros completos de variables de datos del hecho, datos de la víctima, datos del autor. Los demás países no lo hacemos. O, por ejemplo, de la identificación del hecho, del tipo de delito, del estado del caso, de la fecha, de la hora. A veces los otros países no capturamos ese tipo de información. Por ejemplo, las variables que se exploran en hechos delictivos en México, en Guyana, en Perú, en Guatemala, no tenemos registros completos de eso, entonces tenemos que trabajar mucho en las variables de hechos delictivos, en datos de la víctima, por ejemplo, o etnicidad, ya lo decíamos en otra dimensión, de etnicidad, prácticamente pocos o muy poquitos países, creo que solamente Uruguay lo registra de manera completa. Entonces tenemos muchas oportunidades en eso. Siguiente, por favor. En arresto y detención, por ejemplo, Uruguay, Panamá y República Dominicana destacan porque tienen la mayor parte de estas variables, pero no así otros países como México, Guyana, Colombia o Puerto Rico, donde tenemos muchos vacíos en el registro de arresto y detenciones. Por ejemplo, lo que tiene que ver incluso con el proceso que sigue. Cuando fue detenida la persona, si después se presentó su abogado o dependiendo del proceso jurídico o jurisdiccional que le siga en el país, también varía mucho, pero el hecho es que variables básicas de arresto y detención, sí tenemos muchas oportunidades en nuestros países de llenado. Los datos del oficial o de la oficial que hizo el arresto y la detención incluso son muy pocos. Es muy curioso que en buena parte de los países no se registra los datos de la oficial o del oficial que hizo el arresto. Los datos de la persona detenida, bueno, pues faltan muchos datos.
En Chile, por ejemplo, las dos policías de Chile, en Uruguay, Dominicana, ahí sí se hace el registro completo de la persona detenida, pero en otros países tenemos escasos datos de esta variable. Siguiente, por favor. De incautación, bueno, es donde probablemente empiezan a faltar ya muchas más variables. Uruguay y Ecuador tienen buenos niveles de llenado de información, no las tienen todas, pero tienen muy buenos llenados de esto. México, Colombia, Guatemala, por ejemplo, nos faltan muchos datos en términos de operaciones de incautación, origen, destino de los bienes, el flujo, es decir, cómo es el proceso de los bienes que deberían de estarse incautando porque son ilegales o porque pertenecen a la economía ilegal o porque son temas de drogas, porque son temas de cualquier tipo de tráficos. Los flujos son muy importantes, prácticamente no hay registro de ese tipo de los flujos. En el caso de las policías, que además son los primeros que tienen no solamente contacto y operaciones en eso, sino además tienen un interés principal en esto. Hay muy poco registro del tema de la incautación y sobre todo de los flujos. Entonces, incluso cuando correspondan, aun cuando correspondan a otra autoridad que no necesariamente son los policías locales, sino tal vez la Policía Nacional o algún tipo de policía especial, aún en esos casos se desconoce o no se tienen ese tipo de datos incluso agregados. Siguiente, por favor. El uso de la fuerza y uso de armas de fuego. Uruguay y Panamá, junto con República Dominicana, se muestran como los países que más información tienen en esta materia. El resto nos faltan muchas variables del tema de uso de la fuerza y de uso de armas de fuego. Cuando el tema de uso de armas de fuego, por ejemplo, para nuestros países, bueno, en particular para México, es un tema muy importante. No tenemos pocos registros. La autoridad que hace este registro, en el caso de México, son las fiscalías, en particular la Fiscalía General de la República, que es a nivel federal o nacional, y las fiscalías de los estados, que es a nivel subnacional. Pero en el caso de las policías, pocos son los registros que se tienen de arma de fuego y uso de la fuerza para la mayoría de los países. Siguiente, por favor. Conducta profesional también es algo que tenemos muchos datos, nos siguen faltando algunos. Datos, por ejemplo, de eventos o de conductas indebidas es importante. Colombia y Uruguay tienen información muy robusta, muy importante sobre esta materia, sobre esta variable, pero los demás países tenemos muy poca información sobre datos de tipos de conductas indebidas y los estatus de la investigación sobre agentes policiales que, pues desafortunadamente cometieron alguna conducta no debida o conducta fuera del marco de la ley. Entonces tenemos poca información sobre ello. Es un tema importante, muy importante, el tema de ética, disciplina y conducta para las policías es base de todos los días del corpus de las propias policías. Entonces esto es una buena área de oportunidad también para el comportamiento policial. Siguiente, para el desempeño y conducta y comportamiento policial. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, algún derivado, digamos, o recomendaciones generales de todo el proceso, como parte de para avanzar en las prácticas que ya unos países tienen implementadas y otros países quisiéramos tener, por ejemplo, mecanismos de coordinación interinstitucional, pues evidentemente que ese es uno de los temas. Generar espacios de trabajo de las policías con las policías, pero además de las policías con las instituciones de estadística es un tema muy importante. No necesitamos modificar ni las constituciones ni las leyes, tal vez. Necesitamos establecer simplemente un marco regulatorio que nos permita comprendernos en las funciones distintas. Nosotros hacemos la estadística y ellos son la autoridad responsable de la materia. Nosotros ayudarles a ellos a crear buenos registros y ellos permitirnos conocer de sus registros para tener una mejor información a nivel nacional y subnacional. Eso es muy importante. Estándares internacionales, tanto en la clasificación del trabajo, de los trabajos de la policía, como en el trabajo de esta interacción entre estadísticos y policías. Por ejemplo, la ICCS, la Clasificación Internacional de Delitos, que ya lo platicábamos al principio, es un muy buen elemento de conexión con las instituciones de policía. Sobre los registros, sobre los sistemas de registro de información policial, evidentemente que
algo que con lo que soñamos muchos estadísticos y seguramente en las instituciones de policía es tener un ID único para los hechos delictivos y plantearnos la trazabilidad. Es algo sumamente complicado, muy difícil, pero es algo que quisiéramos empezar a empujar. Seguramente en muchas autoridades policiales es muy importante, no solamente para el acto de la policía, sino para los actos de los ministerios públicos, de las fiscalías, e incluso para los actos de los jueces y del sistema penitenciario. O en esa cadena quisiéramos tener completa trazabilidad de los procesos. Es muy complicado, pero bueno, es una aspiración, ya decíamos, hablamos de aspiraciones, es una aspiración de trazabilidad de los propios datos y del proceso de seguridad y justicia penal. Reglas de validación a multiniveles es bien importante, los registros, quisiéramos como buena práctica, hay países que ya lo tienen, como buena práctica empujar que tengamos reglas de validación en los diferentes niveles, un ingreso de un dato, luego volverlo a validar en los propios sistemas electrónicos, es estar validando datos en diferentes niveles es de suma importancia. Georreferenciación, bueno, la tecnología ya existe para georreferenciar, ahora falta que tengamos buenos datos para montar en los mapas y entonces empezar a ubicar y bueno, ya vendrán otros procesos que son propios de la policía para su análisis operativo táctico o estratégico o hasta de inteligencia. Entonces eso para ellos, para el caso de la estadística, pues es simplemente donde ponemos los datos en un mapa, ¿no? Donde ponemos las crucecitas en un mapa. Entonces eso es muy importante. Capacitación especializada es fundamental. A mis colegas de las instituciones de estadística, yo creo que nos ayudamos mucho a nivel de nuestro país si abrimos de repente un espacio en nuestras apretadas agendas de trabajo para ayudarles a las policías a entender el valor de la estadística y a que con capacitación les ayudemos a hacer mejores registros. Nos van a facilitar además la vida porque cuando regresemos con ellos a pedirles datos, pues por lo menos vamos a encontrar producto de esa capacitación con las y con los policías. Entonces, abrir nuestros espacios para capacitarlos sería muy bueno en la medida de las capacidades. Yo sé que no está en nuestros mandatos regulares, sin embargo, es importante por lo menos acercarse con ellos para ese tipo de temas. Pero además, la capacitación de los propios policías, de los policías hacia adentro, con temas como género, la propia generación de datos o la capacitación que tienen en sus sistemas. La diseminación de información es muy importante. Si hacemos todo el trabajo de construcción de la información, después lo que tenemos que hacer, evidentemente, de manera importante es diseminarla, es darla a conocer con todo el cuidado estadístico que las reglas en nuestros países nos pongan y de acuerdo a los principios generales de la estadística oficial, tener mucho cuidado, tener mucho acuerdo con las policías de qué es lo que estamos informando. Si es el caso de las policías, estar detrás de ellos, apoyarlos. Si es el caso de nosotros, que ellos estén detrás de nosotros apoyándonos en cómo podemos difundir ese tipo de información. Y luego, pues ya viene otro tema más estadístico, que es la publicación de bases de datos para análisis de lo que siga. Los institutos de estadística son muy buenos haciendo las bases de datos y sacando la estadística, pero ya el análisis corresponderá a otras instancias, incluso sociedad civil, las propias policías, las policías por las policías hacen análisis estadístico para los diferentes análisis niveles de análisis que tienen que hacer dependiendo de sus tareas. Siguiente, por favor. Recomendaciones finales, bueno, ya muchas de ellas las platicamos, fortalecimiento de los marcos normativos, no solamente de los policías, sino de la interacción que tengamos nosotros como estadísticos con las instituciones policiales, las clasificaciones, el uso de clasificaciones, acá está la implementación de la clasificación internacional de delitos, desde luego es algo que promovemos todo el tiempo, INEGI fue el principal soporte y generador de esta clasificación internacional hace ya más de 10 años, pero además nos hemos vuelto promotores todos los días de esta clasificación internacional, entonces no solamente implementarla, sino además estar al pendiente de su uso adecuado al interior de las instituciones policiales y de las instituciones de estadística. Las capacitaciones continuas al personal de las policías, pues evidentemente la capacitación al interior de las instituciones policiales es fundamental. Los identificadores únicos, ya decíamos, es una aspiración que algún día pues algunos estadísticos o algunas instituciones lo lograrán seguramente en nuestra región. Las áreas de tratamiento estadístico dentro de las policías también es aspiracional
Es muy importante que las policías, las policías, digamos, internacionalmente mejor consideradas o más construidas, desde luego tienen áreas de análisis táctico y estratégico operativo, pero dentro de esas áreas un importante espacio es evidentemente las áreas de estadística o de análisis de información. Entonces es importantísimo. La vinculación de identificadores en las dimensiones temáticas es muy relevante en el proceso de recolección de información y procesamiento de la información. Los identificadores son importantes, vienen de los catálogos, vienen de la documentación de lo que nosotros podemos ayudar o contribuir como estadísticos a esos procesos. Los procesos de validación, ya hablamos mucho de ellos, es muy importante que se hagan ya en el proceso del registro y la capacidad del registro, evidentemente, para el seguimiento de todos los actos delictivos y de sus características y de las propias policías. Entonces, para cada una de las dimensiones, ampliar esa capacidad de registro. Siguiente. Estas, bueno, desde luego vienen desglosadas no, regrésate, ahí, la guía, ahí quédate, por favor. Y bueno, respecto de la guía, pues hay mucho que platicar, ya solamente quisiera comentar con todas y todos ustedes que se ha planteado en el marco de la última sesión del comité directivo de la CEA-CEPAL, con el apoyo desde luego de la división estadística de la CEA, perdón, de la división estadística de la CEPAL. Nos hemos planteado continuar estos trabajos. La guía ya la tenemos, ya está ahí como documento base para estos trabajos, para lo que tengamos que seguir, pero lo que no queríamos perder es el ritmo y el proceso de seguir con la implementación y con la colaboración entre diferentes países y diferentes instancias. Por lo tanto, vamos a plantear desde México, desde el INEGI de México, vamos a plantear a la División Estadística de la CEPAL y con el apoyo desde luego del INE de Chile, quien coordina estos trabajos, la generación o la creación de una comunidad de práctica para las estadísticas de los policías. Es decir, cómo este documento, no solamente el documento ya no va a crecer, lo que tiene que crecer son nuestras capacidades, tanto en las instituciones de policía como en las instituciones estadísticas, para la implementación de todo lo que estamos revisando. Entonces, vamos a plantear la creación de esta comunidad de práctica. Esperemos que haya, o esperamos que haya interés de muchas instituciones de varios países, no solamente los que fuimos parte del grupo de trabajo y con los que colaboramos, sino de otros muchos países. ¿Qué es lo que queremos ahí? Pues evidentemente seguir el trabajo, fortalecer la calidad estadística de los registros de policía, armonizar conceptos, alinear, coordinar institucionalmente, que se coordinen institucionalmente las instituciones que participan de este proceso, colaboración sostenida, aprendizaje unos de otros, es decir, vamos a buscar que se haya compartir muchas buenas prácticas de todos los procesos hasta la difusión, no solamente la recolección, sino hasta la difusión. Y bueno, pues trabajaríamos con puntos focales que ustedes definan, eso lo veríamos más adelante. La comunidad de práctica, decía, estaría soportada tanto por la División Estadística de la CEPAL como por el INE de Chile en estos trabajos, patrocinada por México principalmente o encabezada por México, por el INEGI, y apoyada de nueva cuenta por la División de Estadística de la CEPAL y por el Centro de Excelencia para Estadísticas de Seguridad y Justicia de las Naciones Unidas. Entonces eso ya lo veríamos después, pero les quise adelantar que queremos poner a trabajar estos temas en la comunidad de práctica. Yo con esto terminaría, no sin antes de nueva cuenta volver a agradecer a todas y todos ustedes quienes estuvieron presentes por su atención, por el trabajo realizado, reiterarme a las órdenes, no solamente para preguntas y respuestas, sino para el trabajo que siga y agradecer de nueva cuenta tanto a Andrea como a Denise su acompañamiento en este proceso. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Adrián, por la presentación y por compartir con nosotros los principales resultados de la guía, también por presentarnos este paneo sobre los registros en las instituciones policiales en nuestra región. Les recuerdo que pueden acceder a este documento en la página de la RTC, cuyo link ha sido compartido en el chat. Ahora vamos al espacio de preguntas. Les recuerdo que pueden realizar sus preguntas en el chat o también pueden levantar su mano virtual. La primera pregunta, nos hablabas de las áreas de oportunidad y buenas prácticas. En este sentido, Itzel Sánchez
dice, pregunta, ¿qué áreas deberían priorizarse para fortalecer los sistemas de información policial en América Latina y el Caribe según estos resultados? ¿Quieres voy contestando una por una o hacemos grupos de preguntas, como tú me digas? Como sea más cómodo para ti. Si Si quieres te quieres, las si digo quieres, todas y respondemos si quieres, está muy rápido. Itzel, muchas gracias por la pregunta. Como lo vimos, las diferentes dimensiones, aquí las estamos viendo agregadas, pero dentro de cada una de estas dimensiones hay un conjunto de variables. ¿Qué tendríamos que fortalecer en los sistemas? Pues evidentemente no solamente la parte de catálogos y de variables. De entrada decir, cada policía, la historia es así. Dentro de un país, diferentes instituciones de policía, o incluso si hay una sola institución de policía, tiene diferentes divisiones. Dentro de todas esas hay diferentes sistemas de información. Cada uno de los sistemas de información captura diferentes aspectos o diferentes prioridades de los procesos de las policías. Y vienen todas las dimensiones que nosotros, esas dimensiones son lo que generalmente esperamos que hubiera o en un sistema o en muchos sistemas. Pero al interior de esos sistemas, lo primero que habría que encontrar es qué es lo que cómo estás capturando la información, y ya vimos algunas de las características, si utilizas catálogos, si utilizas diccionarios de variables, la regularidad de la captura, las validaciones de la propia información, si la conoce la información la propia corporación, para qué se utiliza, para procesos táctico operativos o simplemente para hacer estadística y guardarla para los informes de las policías, o también se utiliza para tomar decisiones. Es decir, es todo un proceso complejo, pero es meterse al cuerpo de los propios sistemas de información. Ese es principalmente en donde tendríamos que estar trabajando con ellos. Reitero, todos los sistemas de policía seguramente son diferentes. Nosotros, por lo menos en México, cada vez que vamos a una policía encontramos N sistemas de información. Unos viejos, otros nuevos, a veces no se hablan los sistemas de información entre sí, cada uno captura un pedazo de una historia. Entonces es una de las cosas más complejas que hay, pero teniendo principios generales que están aquí en las variables de la propia guía, creo que podemos ir ayudando a priorizar en los sistemas de información. Muchas gracias. muchas gracias, Adrián. Respecto a la coordinación interinstitucional, y nos hablaste sobre la capacitación como un recurso, Daniel Quispe consulta, ¿cuál sería la estrategia sobre el resquemor de la policía que no quiere compartir su data nominada a la ONE y al no obtenerse de esta manera frena las posibilidades de hacer investigaciones estadísticas? Daniel, ese es uno de los puntos más importantes. Mira, hace, hace 15 años en México, te puedo decir el caso de México, que es pues, el que he vivido las últimas décadas y media. Al principio, cuando nos acercábamos a las instituciones de policía, las de procuración de justicia, las de impartición de justicia, los jueces y los sistemas penitenciarios, una respuesta era muy común, y la respuesta de las autoridades policiales o de seguridad y justicia era: oiga, ¿yo por qué le voy a dar datos al Instituto de Estadística para que los publique y luego la prensa me venga encima, ¿no? A cuestionar. De las primeras cosas que yo les decía a ellos en ese entonces, el Adrián de hace 15 años, les decía: oigan, es información de ustedes en la cual con los métodos estadísticos que tenemos en el INEGI les podemos ayudar no solamente a hacer un mejor uso de la información que tienen ahorita, sino a acrecentar esa información. Y tenerla publicada es mejor que sea información de ustedes, que revisemos junto con ustedes, a que sea información que con todo respeto les pida un organismo de sociedad civil, un periodista, y que además ni siquiera es información que es completa y de todos modos les critica su trabajo. Entonces empezamos una relación muy fructífera con ellos. La capacitación evidentemente es un servicio que les podemos ayudar y no necesitamos hacer programas extensos de capacitación. O sea, no necesitamos convertirnos en universidades que capacitan a las policías. Simplemente es cómo les ayudamos a ellos, a las instituciones policiales, a hacer un mejor registro, enseñarles el valor de la estadística, porque es sorprendente que a veces las propias autoridades, reitero, no voltean a ver su información. Hay buenas bases de datos que se tienen que mejorar, desde luego, pero tienen buenas bases de datos y hay que ayudarles a cómo procesar esa información. Las policías
tienen 200 prioridades. Y la prioridad 201 es el dato estadístico. Entonces nosotros tenemos que ayudarles a ellos a que ese dato estadístico ellos lo puedan visibilizar en la toma de decisiones o en el análisis que hagan ellos mismos. Les aseguro que lo van a agradecer y conforme vaya creciendo ese proceso de interacción con las policías, lo más seguro es que cuando menos nos demos cuenta, las policías mismas son las que nos dicen, oye, y ahora aquí tengo toda esta información y aquí te va más información y aquí te va más información, porque es un proceso continuo, pero hay que crear esa confianza con las autoridades de policía. Tanto las instituciones de estadística como las policías somos dos instancias fundamentales de los estados-nación, del Estado-nación. Entonces, lo mejor que nos puede pasar es ayudarnos. Nosotros ayudar a construir la estadística desde el lado de seguridad y a los policías ayudarles a no solamente desarrollar la estadística, sino a entenderla, a comprenderla y a cuidarla. ¿Tienen mucho temor? Sí tienen mucho temor porque la función policial en el mundo es de las funciones del Estado más vigiladas y de las más sensibles. Se comete un delito, se voltea a ver a los policías como si los policías fueran culpables. Se comete un error de los policías y se quiere prácticamente incendiar a la policía. Entonces son de las funciones más sensibles que tenemos y son de las autoridades base del Estado. Entonces evidentemente que su configuración cultural de las policías es muy a estar encerrados, a no compartir información, pero les aseguro que si vamos avanzando poco a poco en apoyarles, de repente ya van a ser, yo no diría que nuestros amigos, pero sí van a ser unos muy buenos socios, incluso somos buenos amigos, pero podríamos ser unos muy buenos socios en la generación de información estadística del Estado o del país que corresponda. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Adrián. Desde INEI Perú, Nancy Guerrero comenta, la trazabilidad de los procesos policiales son complicados. Para solucionar el problema se necesita este tipo de investigaciones que sirven como referentes para elaborar políticas públicas de seguridad ciudadana y en el ámbito administrativo y funcional. Felicitaciones al expositor. Y desde Panamá, Yasmín Quintero dice, un detalle importante a resaltar es que dentro de las instituciones de policías existen diferentes departamentos que manejan información delictiva y entre ellos mismos no la comparten. ¿Cómo los INEC podemos abordar estas situaciones? Gracias, Yasmín, y gracias a Nancy de Perú y a Yasmín de Panamá. Miren, es parte de lo que conversamos hace un par de minutos. Lo que no podemos hacer, se los digo por experiencia aquí y en otras partes del mundo, lo que no podemos hacer es que como estadísticos lleguemos y le digamos a la policía, dame todas tus bases de datos, dame tus datos individualizados, dame tu microdato, dame, porque lo único que vamos a provocar con una posición así es que nos cierren la puerta. Vamos empezando poco a poco y por el principio. Yo le diría a Yasmín, en efecto, las policías, decíamos hace un momento, cada policía tiene diferentes divisiones y tiene diferentes departamentos y en cada uno de los departamentos incluso hay áreas más difíciles de que compartan información que otras. Si hay áreas muy difíciles que ya lo sabemos dentro de las policías, pues no nos preocupemos por tener esa información. Preguntemos primero por cosas más generales. Es decir, el acercamiento con ellos es poco a poco. Es, oye, pues a ver, policía, vamos empezando por el tema de cuántos policías hay. Podemos saber cuántos policías hay. Oye, es que tengo unos de inteligencia y de la policía secreta. Bueno, si no quieres ese dato, no pasa nada, pero tengo acotado que tengo este número de policías. Oye, ¿me los puedes dividir por hombres y mujeres? ¿Me los puedes dividir por jerarquías? ¿Cuántos son capitanes, oficiales, subtenientes, tenientes, Oye, ¿me los puedes dividir por regiones? No, es que en algunas regiones no se puede. Bueno, entonces yo de todos modos tengo, dentro de las capacidades estadísticas, puedo ponerle un asterisco o un pie de página y decir, esta información corresponde solamente a esta parte. Esta información corresponde a este conjunto. Pero la aproximación es sucesiva, es decir, no le puedo llegar a pedir a la policía toda la información, le pido una poca y con esa empiezo yo a trabajar. Después vamos agregando y vamos agregando más y más variables. La trazabilidad es de las cosas más complejas. Evidentemente la trazabilidad es de las cosas más complicadas porque además los procesos de seguridad y justicia no son lineales en la mayoría. Es decir, hay una comisión de un delito,
Hay un arresto, el arresto se clasifica y luego se vuelve a reclasificar y luego entra otra autoridad que es el Ministerio Público, bueno, en el caso de México y en otros países, entra el Ministerio Público reclasifica, pide más información, entonces regresa. Entonces, la trazabilidad y ponerle un ID único a esto tiene muchas complicaciones, en efecto. Lo mismo que tener toda la información de las policías. Entonces, Yasmín, es poco a poco. De verdad, vamos empezando por cosas más generales. Tomemos esta guía como eso, como una guía de, oye, ¿qué me interesaría a mí saber por principio en materia de recursos humanos? ¿Qué me interesaría a mí por saber en principio de hechos delictivos? ¿Y con qué puedo trabajar? En arrestos, por ejemplo, en uso de la fuerza. Uso de la fuerza es de lo más complicado, ya lo vimos, pero o conducta profesional. ¿Cuáles serían las variables mínimas, básicas, con las cuales puedo entenderme en principio con las autoridades de policía? Y después vamos agregando otras variables, o sea, poco a poco. Verán que ese ejercicio no es de 5 meses o de 6 meses, ¿eh? Es un ejercicio de bastante tiempo, eso sí tenemos que tenerlo en cuenta, pero reitero, las funciones policiales son esenciales, así como las económicas, así como las sociodemográficas. La función de seguridad es la función esencial de la existencia del Estado, de nuestros países. Yo creo que muchos de ustedes en la escuela escucharon la definición de Estado, pues la primera definición de Estado, es decir, de cómo nos constituimos como un país, es la seguridad. Incluso antes que la economía, incluso antes que muchos otros fenómenos. Y la seguridad es uno de los temas más delicados que tenemos en nuestras regiones. Entonces, tenemos toda la justificación como instituciones del país, instituciones nacionales, para acercarnos con las policías, que también son instituciones nacionales, para decirle, oye, colaboremos, empecemos por este tramo pequeño y vamos creciendo poco a poco. Incluso pueden hacer uso de datos de otros países. Oye, mira, en ese diálogo es, oye, mira, los países presentan esta información y nosotros presentamos este pedacito muy pequeñito. Bueno, pues hagámoslo más grande, ¿no? Pongamos como ejemplo a nuestros vecinos, a otros lados, incluso a otras policías. Eso ayuda también porque, reitero, las policías generalmente son instituciones por naturaleza cerradas. Entonces tenemos que entender eso y sin violentar sus formas culturales de las policías, sí podemos ir acercándonos para lograr buenos resultados. Yo creo que esa es la principal preocupación de todos como estadísticos aquí, ¿eh? El acercamiento de las autoridades de policía. Gracias. Gracias, Adrián. Las dos últimas preguntas. Susana Larcón consulta, ¿qué criterios específicos considera prioritarios para evaluar la calidad de los registros policiales? Y Javier Olivares consulta, ¿cómo realizan la validación de datos que provienen de estos registros? La validación de los datos, recuerden, como en todos los procesos estadísticos, la validación de los datos deviene del marco conceptual que tenemos. Es decir, si nosotros tenemos un buen marco conceptual por cada una, vamos a regresar a estas dimensiones y dentro de las dimensiones tenemos un conjunto de variables y nosotros sabemos que una de las variables dentro de por ejemplo, policía, la estructura de la policía, hay varios tipos de policía, pero uno es policía, vamos a llamarlo así, policía de calle y policía de escritorio, ¿no? Entonces, ¿cómo se conforma el estado de fuerza de las policías? Pues generalmente se conforma en principio por estas dos figuras, pero dentro del policía de calle hay el policía de investigación, el policía de reacción, el policía de no sé qué. Entonces, cuando nosotros vamos bajando, esa es una de las variables más básicas, ¿eh? Pero cuando nosotros vamos bajando a la desagregación de los datos, para empezar, la validación es la suma. La validación es que el concepto que yo metí en esta variable, en este cajoncito, sepa yo claramente lo que significa, lo que me ingresó la policía o lo que ingresó la policía en su sistema, sepa perfectamente que esa variable en ese cajón es lo que corresponde. ¿Cómo valido yo esa información? Reitero, por el marco conceptual, yo sé lo que tiene ese cajón de variable. En incautaciones lo mismo, ¿cuántas incautaciones tuviste? Tuve tantas, de qué tipo de incautaciones tuviste, cuál fue el bien que incautaron, fueron personas, fueron animales o vida silvestre, fue drogas, fue qué cosa fue. Dentro de cada una de esas variables, reitero, hay un marco conceptual que nos dice cómo podemos validarla. Pero además, algo muy importante,
Nosotros tenemos al final del día que confiar en lo que nos están dando la policía. Yo no soy auditor de los datos. Es decir, si un policía me dice, yo tengo 100 policías y ese es el registro que a mí me da, al final del día yo como autoridad estadística no voy a ir a decirle, oye, pónmelos aquí en fila para contar a los 100 policías. O sea, yo no puedo hacer eso. Lo que sí puedo hacer es que en el proceso de construcción de confianza y de trabajo, lo mejor es decir, mira, esta es información pública y si tú dices que tienes 100 policías, tienes 100 policías. En el caso de México, desde hace 15 años que empezamos a levantar esa información, nosotros los cuestionarios que mandamos a las autoridades, quien sea la autoridad, policías, ministerios públicos, jueces o sistemas penitenciarios, una vez que completamos el ir y venir con ellos, que validamos cada una de las variables que pusieron en los cuestionarios, al final de todo eso, la autoridad principal, es decir, el jefe de policía, de todos los policías, ese jefe de policía firma y sella esos cuestionarios, porque eso se convierte entonces en información oficial que no necesariamente tenía construida y me la transmite al INEGI. Y el INEGI tiene la obligación de poner toda esa información, pues ya en bases de datos, en formas que las que ocupamos en nuestras grandes bases de datos o nuestros microdatos, darles forma, darles contenido estadístico. Pero de entrada esa información que me transmite a mí es información oficial. Entonces, sí tenemos, tanto en la parte conceptual como en la parte operativa, en la parte de diseño de los propios sistemas o cuestionarios, saber que la variable que me estás poniendo ahí es la variable que yo tengo que, digamos, que validar. Si supongamos que no es el caso, pero supongamos que al final del proceso de levantamiento y de ir y venir, nos dicen, bueno, es que el Instituto de Estadística publicó que la Policía Nacional contaba con 500 elementos y resulta que tiene 1000 elementos. Bueno, el proceso estadístico por lo menos lo que nos dice es, yo recolecté la información, la procesé, la cuidé, la publiqué y bueno, si la autoridad no me dijo que tenía otros 500 policías, bueno, pues tal vez regrese con la autoridad a decirle, oye, por alguna razón en otra fuente encuentro que tienes otros policías, podemos ver de qué se trata, los incorporamos a esa estadística, hacemos un adendum, corregimos, cambiamos, pero es parte de un proceso de ir y venir. Reitero, no es tan fácil como pareciera, es un trabajo importante, muy delicado y reitero, sobre todo de estar cerca de quien hace sobre todo al principio, de quienes hacen la estadística. Ya en el caso por lo menos de INEGI, de México y de otros países, sé que ya la interacción ya es muy automática, es decir, ellos ya saben que les vamos a pedir, entonces les mandamos el cuestionario, lo completan, nos lo envían, revisamos las dudas que tenemos o aquellas cosas que se salen de ciertos rangos, se las regresamos a la autoridad policial, lo vuelven a completar o lo arreglan, lo regresan con nosotros y ya cuando acordamos al final, reitero, el jefe de policía nos firma y nos sella los cuestionarios y nosotros ya seguimos nuestro proceso estadístico para publicar. Pero es parte de todo un proceso, Susana y Javier, digamos, de muchas interacciones y de ir y venir. Gracias. Gracias, Denise. Gracias, Adrián. Y tenemos una última pregunta desde Guatemala. Víctor Mendoza consulta cómo contribuye el uso del clasificador internacional de delitos con fines estadísticos a la estandarización, comparabilidad y calidad de la información estadística sobre hechos delictivos. Gracias por la pregunta. No escuché el nombre, pero sé que escuché Guatemala. Guatemala es bien importante. El centro de relevancia del ICC, de la Clasificación Internacional de Delitos con Fines Estadísticos, es precisamente asegurarnos, no importando el marco jurídico del país, el diseño institucional organizacional, la naturaleza, incluso las complicaciones del país que tengamos en materia estadística, en materia de policía o de seguridad pública. Los conceptos que vienen en la clasificación internacional de delitos lo que nos permiten es precisamente que ya desarrolladas todas las variables de los bienes jurídicos tutelados que tenemos en la clasificación internacional,
nos permite a cada país, reitero, independientemente de la situación que tengamos, nos permite saber que si yo estoy clasificando delitos, cuántos homicidios dolosos tengo, cuántos homicidios culposos tengo, cuántos actos de corrupción tengo de ciertas dimensiones, cuántos actos de violación sexual, de acoso sexual, de trata de personas, de trata de menores, es decir, de todas las clasificaciones posibles de delitos, de conductas delictivas, lo que clasifica son hechos delictivos, la tenemos en el país. Y eso que nosotros pudiéramos montar en la clasificación internacional es comparable con cualquier otro país, con todos los países del mundo, incluso aquellos que tienen regímenes de derecho muy distinto a los nuestros, como el régimen islámico de derecho, por ejemplo, porque nosotros no buscamos que sea una falta penal, un felony, una falta penal, no lo que buscamos, lo que buscamos es salud, el hecho. O sea, lo que buscamos nosotros es el hecho. El hecho está ahí, es descrito, tiene exclusiones y tiene inclusiones. Y sabemos en cada cajón qué es lo que estamos poniendo. Eso a nosotros, por lo menos en México, perdonen que regrese a pero es que nosotros nos diseñamos el sistema de policía, seguridad y justicia más complicado del mundo. Tenemos una federación con 4 o 5 cuerpos de policía a nivel federal. A niveles estatales tenemos 32 estados y cada estado hacia adentro tiene en sus corporaciones policiales entre 2 a 4 cuerpos de policía distintos. Y luego tenemos 2.460 gobiernos municipales, en los cuales 1,000 no tienen una policía como tal, pero los otros 1.400 y tantos tienen cada uno su policía. Entonces, de todas estas como 1,800 policías distintas, todas son autónomas de cada una, entonces cada una tiene un registro distinto y tenemos que recolectar toda esa información. Lo mismo le pasa a Brasil, ¿eh? Brasil con la federación que tiene también muy, muy complicada y con el territorio enorme y bello que tiene. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros a tener certeza estadística de que el municipio más pequeño que tengo contra la federación me esté registrando de la misma forma, vamos a ponerlo así, homicidio doloso? Porque en mis cuestionarios ocupo la clasificación internacional de delitos y tengo incluso no es una traducción, es más bien una forma mexicana, que es la norma técnica de clasificación de delitos que se basa en la clasificación internacional, que con esa lo que hago es capturar exactamente el mismo dato en el municipio más pequeñito hasta el de la institución federal más grandota y probablemente más relevante y más complicada de todo el país. Entre esos dos están todos en medio y todos capturan la misma información. Es decir, yo sé que los cajoncitos, los cajones de las variables me están dando lo mismo, independientemente, reitero, de la naturaleza jurídica. Cada uno de esos, por cierto, tiene un código penal distinto. O sea, tengo 33 códigos penales distintos en el país. Yo no puedo hacer estadística de los 33 códigos penales distintos, pero sí puedo hacer de los hechos delictivos que tengo en la clasificación internacional. Sí lo puedo hacer en nuestra norma mexicana, sí lo puedo hacer. Y esos datos que yo ya al final agrupo son los que puedo comparar con Mongolia y con Panamá y con Venezuela y con China y con Chile, con todo mundo, porque esos son los que ocupamos a partir de la clasificación internacional de delitos. Entonces, lo que tú refieres es el centro de la clasificación internacional, es para hacer, no solamente ayudar a la estandarización, sino hacer comparable y hacer homogénea la recolección de los datos. Naciones Unidas en su CTS, que es una recolección de datos que hace anualmente, yo creo que algunas de ustedes incluso completan esa información. Cada año nos pide a Naciones Unidas el CTS, que es la Crime Trend Survey, que es como la encuesta de tendencias de delito a nivel internacional, y manda un cuestionario y los países completamos esa información. Si ustedes observan, cada uno de los cajones que vienen ahí, pues vienen relacionados a la clasificación internacional de delitos. ¿Por qué? Pues porque tenemos que hacer homogéneo todo eso. Entonces, ese es precisamente el centro de la clasificación internacional de delitos. Muchas gracias. Denise, a tus órdenes. Gracias, Adrián. Muchas gracias por tu presentación y por las respuestas a las preguntas. Desde el INE de Chile, por supuesto, cuenta con nuestro apoyo para la creación de la comunidad.
Gracias. Y antes de finalizar, les recuerdo que las grabaciones de todas las videoconferencias junto a las presentaciones se encuentran en la página de la RTC. También los dejamos invitados a las próximas videoconferencias, cuyas invitaciones recibirán por correo electrónico. Nuevamente, muchas gracias a Adrián y a todas y todos los participantes de esta videoconferencia por su aporte al fortalecimiento de la transmisión del conocimiento en la comunidad estadística de América Latina y el Caribe. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias, Chao. encantado de verlas y verlos. Muchas gracias. Gracias, Denise. Gracias, Gracias Andrea. a ti. Chao. Abrazo y saludo a todos. Gracias a todas.